Hace 8 días, hermanos, por alguna razón el Señor me llevó un mensaje desafiante, muy confrontativo para muchos, pero también quiero dar gracias al Señor por lo que eso produjo. Algunos de ustedes escribieron en la semana preguntando, quiero discipular a mis hijos, ¿qué es lo que debo enseñarles? ¿O cómo puedo explicarle el mensaje del Evangelio a mis hijos? Así que esta semana, por alguna razón, estaba programado que compartiera a nuestro hermano Arturo el día de hoy y por alguna razón, el lunes o martes de esa semana, de esta semana que acaba de pasar, fue de si podía tomar nuevamente el mensaje. Así que al estar estudiando, al estar pensando hacia dónde, al estar buscando la dirección del Señor, también fue parte el mensaje como resultado de esto. Discípulos, ¿cuán importantes son los discípulos? Y hace 8 días les dije que los primeros discípulos por los que deberíamos estar orando, invirtiendo nuestra vida y viendo que de verdad crezcan en los caminos del Señor, sean los nuestros propios hijos. Pero este día también quiero invitarte a ti, joven, a que tú te examines a la luz de la palabra el día de hoy y que tú puedas ver si eres un discípulo también. ¿No tienes hijos? Voy a dirigir mucho el mensaje a los padres, pero en los próximos minutos quisiera que los hijos también se preguntaran, ¿soy yo un discípulo de Cristo? ¿Esto que se está exponiendo es parte de mi vida? Así que el mensaje de hoy es un discípulo prepara, preparando. Un discípulo prepara, preparando. Hace 8 días dije que Mateo 28 es un texto que por lo general lo colocamos muy distante de nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y hasta allá mandamos, ¿verdad?, esa labor de algunos cuantos, de los misioneros, de los jóvenes, eso sí, ¿verdad?, deben irse al otro lado, eso sí, deben abandonar todos sus sueños, ir en pro de la gran comisión. Pero hace 8 días les dije que los primeros discípulos son los de nuestra casa, a ellos deberíamos discipular, a ellos deberíamos equipar. Y dice el texto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Así que no deberíamos conformarnos cuando nuestros hijos pasan a las aguas y se bautizan. Muchos padres sienten que cumplieron su labor como padres cuando ven a sus hijos bautizarse. Pero eso, hermanos, es como depositar una semilla en esta maceta. Eso es como depositar una semilla y dar por hecho que ya, eso fue todo lo que a mí me tocaba hacer. Ya se bautizó mi hijo y ahora pues a ver qué pasa. No. Si esa semilla depositada no crece, no da fruto, no se desarrolla, no echa raíces, yo debería preguntarme qué fue lo que deposité. ¿Qué pasó? Entonces, hermanos, también quiero llamar su atención en ese sentido, en el no quedarnos quietos, conformes, a gusto, cuando nuestros hijos son bautizados. Joven, si tu meta fue bautizarte y ya te bautizaste, pero de ahí para adelante no creciste, echemos una mirada hacia atrás y revisemos qué fue lo que comprendiste como evangelio. Porque el texto dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, modelándoles, instruyéndoles, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que en 8 lecciones de discipulado, no se puede enseñar todo eso, hermanos. Que en 12 lecciones no se puede. Que en 24 lecciones y cada lección tiene 50 páginas. Bueno, es difícil, hermanos. Es más bien
un modelaje de mucho tiempo. ¿Y dónde se puede hacer mejor eso? En casa. Yo no puedo esperar que sean los maestros de escuela dominical los que discipulen a mis hijos. Porque ustedes, hermanos, son los que miran a sus hijos. Los hijos no nos bailan, ellos creen que sí, ¿verdad? El chavo de 17 piensa que le da la vuelta a su papá. Pero la verdad es que no es así. Nosotros pues ya pasamos por ahí, ya sabemos algunos atajos, lo sabemos. Así que los mejores discipuladores somos los papás. Nosotros podemos ver si la palabra está teniendo efecto en la vida de nuestros hijos, en la conducta, en la forma en que toman decisiones o no. Y tú, querido joven, ¿sabes si tomas decisiones a la luz de la palabra? ¿Sabes si te conduces por lo que enseña la palabra o por lo que enseñan los amigos? Lucas 6, parte de la lectura de hoy dice, 43 al 45, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabe cuál es el propósito del discipulado? Esto, hermanos, el corazón. El Señor Jesucristo resumió toda esta enseñanza en esta última frase. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está el centro del discipulado. Hace 8 días, vuelvo a repetir, el mensaje fue muy desafiante, muy confrontativo. El día de hoy, el mensaje tiene el propósito de ser instructivo, de guiarlos y de decirles, hermanos, esto es lo que un discípulo en sus primeros pasos debería saber. Pero no es suficiente. Antier nació Leilani, ¿verdad? Por eso el hermano Gonzalo y la hermana Mari Carmen están con una sonrisa, solo que por el cubreboca no se les ve. Pero vienen felices, abuelos por primera vez. Felicidades, hermanos. ¿Qué pasaría si Daniel e Itzel solo le dieran gotitas de leche a Leilani los próximos 6 meses? Solo gotitas. ¿Qué creen que pasaría, hermanos? Se va a desnutrir y se va a morir. Pero si ellos agarran el biberón y le echan ahí, el mismo problema. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir paso a paso. El mensaje de hoy son las primeras gotitas. Esto no es suficiente para discipular. Son las primeras gotitas que un discípulo debe tomar luego que viene a Cristo. ¿Por qué es importante el discipulado, hermanos? La importancia de discipular bien. Lucas 6:40, la Nueva Biblia de las Américas dice, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo después que se ha preparado bien, será como su maestro. Ahora, muchos piensan que un discípulo bien preparado es el que viene graduado de un seminario. Ese está pero bien preparado. Y entre los pastores siempre hay esa pregunta, ¿verdad? ¿Tú dónde estudiaste? Y pues bueno, hay seminarios muy reconocidos en nuestro país. Y pues no, yo vengo de aquí, yo vengo de allá. Yo les digo, yo vengo de Miramonte y todo es así de, ¿y dónde es Miramonte? ¿Verdad? Pero aquí en nuestro país hay seminarios muy reconocidos. En Centroamérica, por ejemplo, el Seminario Teológico Centroamericano es uno de los más reconocidos. Así que, pero eso no significa que quien pasa por un tiempo de seminario está preparado bien. Lo que fue a obtener es conocimiento. Pero dice el texto, pero todo discípulo después que se ha preparado bien, y está hablando de los efectos que debe surtir la palabra en su conducta, en su forma de pensar, en su forma de conducirse, en su forma de hablar.
un discípulo bien preparado. ¿Sabe? Que Dios nos permita a todos los que somos padres preparar bien a los próximos discípulos que guiarán esta iglesia. ¿Qué le parece el desafío? ¿No le gustaría decir, yo doy gracias a Dios porque los primeros pasos en mi cristianismo me los hizo mi papá y mi mamá? ¿No le gustaría escuchar eso desde este púlpito? ¿No le gustaría que el próximo enviado los primeros pasos los haya dado con sus papás? Y pasar aquí, ¿verdad? Imponiéndole las manos y enviándolo a las naciones para que vaya y forme más discípulos. Que el próximo que le va a servir la Santa Cena, cuando usted esté ya en Canas, sea uno de esos discípulos que usted preparó en casa. ¡Qué desafío! Como padres, pastores, maestros y líderes de jóvenes cristianos, vemos jóvenes constantemente derribados por la corriente submarina de fuertes tendencias culturales. Si lo único que les ofrecemos es una religión de corazón, esta no será bastante fuerte para contrarrestar el señuelo de ideas atractivas, pero peligrosas. Los jóvenes creyentes también necesitan una religión cerebral que les equipe para analizar y criticar concepciones antagonistas que se van a encontrar cuando abandonen el hogar. Si se les previene y equipa, los jóvenes tendrán al menos oportunidad de luchar cuando se hallen en minoría de uno frente a sus compañeros de clase o de trabajo. El formar a los jóvenes para que desarrollen una mentalidad cristiana ya no es una opción, es parte de su equipo imprescindible de supervivencia. Dicen las primeras páginas de este libro que comencé a leer esta semana y que lo recomiendo mucho, sobre todo a los jóvenes universitarios. Este es un libro de lectura obligado. Pero eso dice el autor, que deberíamos capacitar bien a nuestros jóvenes, entrenarlos, prepararlos para que derriben argumentos. No, eso dice Pablo. A mí me encanta Pablo porque él es bien desafiante. Él dice, deberíamos preparar, derribar argumentos que se levantan contra nuestra fe. Muchos tienen pleito cuando escuchan la fe y la razón. Pareciera que dos cosas están separadas. Un maestro de filosofía en la universidad, el primer día de clase dibujó un corazón del lado derecho y dibujó un cerebro del lado izquierdo. Y yo dijo, espero que en esta clase entiendan que ninguna tiene algo que ver con la otra. Y solo una señorita se levantó y le dijo, profesor, usted está equivocado. Ambas están más conectados de lo que usted cree y se lo voy a demostrar en esta clase. Claro, todos se burlaron, algunos la miraron indiferente y el profesor se sintió desafiado y seguro de sí mismo, así que le dio la oportunidad. Qué interesante. La historia dice que tristemente la señorita se dio cuenta después que no era la única cristiana en esa clase. ¿Cómo lo descubrió? Cuando al final del semestre el profesor dijo, quiero leerles una tarea que ha cambiado mi vida. Y era la tarea escrita de una señorita, de esa señorita que le dijo, está equivocado. Y ahí fue cuando se pararon y le aplaudieron y empezaron, yo también soy cristiano, yo también soy cristiana. No, hermanos, la fe y la razón están conectados. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No están peleados la fe y la razón. El apóstol Pablo, voy a leer la Nueva Versión Internacional en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo está diciendo, el creyente no solo vive de fe, hay corazón, puro corazón. Hermanito, que Dios te bendiga, hermanita, que Dios te bendiga. No, esa la van a derribar en cualquier momento. Pero el creyente, el discípulo que abre las escrituras y puede derribar argumentos, ese está bien fortalecido. Y hermanos, ¿sabe dónde se obtiene eso? No aquí, no del bautismo, no, hermanos. El bautismo solo es ese primer pasito. Ahí no es que salen del agua y ahora sí échenle al que sea porque esto lo va a derribar. No, hermanos. Más bien está creciendo, está aprendiendo su biberoncito, primeros pasos, lechita. Si queremos que nuestro cristianismo impacte a los que nos rodean, familia, amigos, compañeros de trabajo, etc., debemos dejar de conformarnos con asistir a las actividades dominicales. Otra vez. Para los que ya están orando por el mensaje, gracias hermanos. Sigan orando por favor. Si queremos que nuestro cristianismo impacte a los que nos rodean, familia, amigos, compañeros de trabajo, hijos, debemos dejar de conformarnos con asistir a las actividades dominicales. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra casa hay otro equipo de discipuladores. No, hombre, esos le dedican tiempo de calidad. ¿Sabe quiénes son? Estos. Estos son los otros discipuladores de nuestros hijos. No, pastor, pero mi hijo solo ve TikTok de cristianos. Qué buen chiste. No, de verdad, pastor, mi hijo cuando está en YouTube solo predicaciones. Hay otros discipuladores en casa, hermanos. Algunos de ustedes ni los conocen, pero ejercen una tremenda influencia en nuestros hijos y ellos están encantados de escucharlos. ¿Por dónde comenzar entonces? ¿Por dónde comenzamos, hermanos? Primero, quisiera invitarte, joven, a este punto. Que entiendas bien el Evangelio y que puedas explicarlo con claridad. Queridos padres, asegúrense de que ustedes entienden el Evangelio. Y número 2, asegúrense que lo pueden explicar. No se requiere el don de evangelismo para explicar el Evangelio. Algunos piensan que sí. Pero no, hermanos, no se requiere el don de evangelismo para explicar el Evangelio. Se requiere entenderlo bien. Y la pregunta es, ¿ustedes padres entienden el Evangelio? ¿Tú, hijo, entiendes el Evangelio? ¿Lo comprendes? En este recurso que hemos venido usando ya por muchos años en nuestra iglesia, que es un material que nos compartió Iglesia Bautista Miramonte, es de la autoría de nuestro hermano Francisco Linares, ahora sirviendo en Perú. Comienza de esta manera. Estos son los 4 elementos que ustedes van a encontrar en este folleto. Que fuimos creados a imagen de Dios. Que el valor y la dignidad, querida jovencita, no depende de qué es lo que tienes o no tienes. Querida esposa, tu dignidad y valor no depende del esposo con el que estás casado. Que depende de nuestro Dios. De ahí comienza el Evangelio, para que entonces el Hijo, para que entonces tú, querido joven, puedas comprender qué fue lo que nos quitó el pecado. ¿Por qué el pecado es tan perverso? ¿Por qué el pecado es, al final de los tiempos, es eliminado del creyente? ¿Por qué no puede convivir con la santidad de Dios? Que el pecado no solo es porque tomas, fumas, te portas mal, le gritas a tus papás,
te vas de parranda. No, esas son las manifestaciones, pero en el fondo hay algo más. En esa comprensión llevamos de la mano a que comprenda que solo Jesucristo nos reconcilia. Y de ahí viene una decisión a tomar. Él espera por nosotros. Eso es el Evangelio. Quiero decirles que este folleto, hermanos, está disponible ya en nuestra página web. Y también estará disponible al final uno para cada familia, ¿verdad? Uno para cada familia. Si alguien se lo quiere llevar en papel, va a estar allá afuera. Uno para cada familia. Y pueden comenzar, querido joven, puedes revisar. ¿Será esto lo que yo entendí cuando dije que creí en Cristo? ¿O solo me dijeron haz la oración y como la hice, ya me doy por salvo? Pero quizá ni salvo eres. El salvo es aquel que comprende su condición y viene a los pies de Cristo. Ok, ya mi hijo entendió el Evangelio. ¿Qué es lo que necesito enseñarle? ¿Cómo vivir después de la conversión? O sea, ya tomó una decisión por Cristo, hemos tomado semanas. Y hermanos, yo quiero pedirles, explicar el Evangelio no es en 5 minutos, ¿verdad? Hay que tomar tiempo con ellos, hay que usar diferentes caminos, sobre todo los que tenemos hijos pequeños. Hay que tomar diferentes rutas para llegar al mismo destino y en la palabra están esas rutas. Pero ya entendió, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debe saber, hermanos? Quisiera decirles, no voy a leer todos los textos, ¿verdad? No los voy a leer, pero ahí está. Quiero decirles también, si alguien quiere mis apuntes o el PowerPoint, mándeme una notita por WhatsApp y yo se lo mando ahí en PDF. Vive con seguridad de tu salvación. Eso es lo primero que necesitamos entender. Hijo, ya creíste, pero de repente pues ese hijo o nosotros terminamos haciendo cosas que no debemos. Y de repente nos entra la duda, ¿verdad? Ya, ¿qué pasó? ¿Ya soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Tengo que volver a hacer la oración? Esa es mucha confusión de algunos adolescentes. Que, no, pero es que ya oré y ya volví a orar y hace un mes volví a orar pidiéndole a Cristo que, pues en realidad ese chico no ha entendido el Evangelio. Porque uno no nace. Muchas veces uno nace una sola vez y para siempre. Así que cuando un creyente entra en esta duda, debemos llevarlo a la palabra. Hijo, por la palabra de Dios nosotros entendemos que somos sus hijos. Eres hijo, pero en este momento te equivocaste. Pero quiero que sepas lo que dice la palabra. Juan 3:16, de memoria a todos, que es uno de los textos más conocidos. Porque de tal manera mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Y bueno, ahí vienen otros textos que aseguran que somos hijos de Dios, pero además no solo viene la convicción de la palabra del Señor, también viene el testimonio del Espíritu Santo a nuestra vida. Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. También hay una seguridad interna. Hay una conexión espiritual con el Espíritu Santo que nos asegura. Efesios 1:13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual es las arras. Así que sí hay una seguridad, pero también hay cambios en nuestra vida. ¿Cómo yo sé que alguien ha creído? Comienza a haber cambios en su vida, en su conducta. Comienza a haber cambios en su forma de pensar. Comienza a haber cambios en su forma de hablar. Comienzan a haber cambios. ¿Sabe que si usted deposita una semilla, esa semilla va a brotar, va a crecer y va a dar fruto? Usted no deposita una semilla pensando que se muera. No, pues se da para que crezca, florezca. Así que cuando alguien ha dicho creer en Cristo, hay cambios, pero también hay frutos de una auténtica conversión. ¿Cómo yo sé que alguien ha creído? Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si ese que dijo haber creído en Cristo comienza con la palabra, evidencia número 1, tiene hambre de la palabra de Dios. Si yo no lo veo con hambre, yo debería dudar de eso.
Vamos a Primera de Juan. Vamos a revisar este texto. Primera de Juan. Primera de Juan 2:3. Dice así la palabra del Señor. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, no, yo ya hice la oración, yo ya acepté a Cristo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es. Y solo por mencionar algunos frutos. Vive seguro de tu salvación. En Cristo estamos asegurados. Por su gracia. Por su gracia. Número 2. Enséñele a su hijo. Querido joven, estudia lo que la Biblia dice acerca del bautismo. Muchos piensan que la única enseñanza en el libro de Hechos respecto al bautismo es Efesios capítulo 8, el bautismo del eunuco. Tome tiempo con sus hijos y estudien estos pasajes. Aquí hay 9 casos de bautizados en el libro de Hechos. Estudie con ellos estas porciones. Vaya ahí, explíquele, deje que ellos le pregunten porque tienen preguntas. Cuando nuestro hijo Suriel me dijo, papá, yo me quiero bautizar. Le dije, ¿por qué te quieres bautizar? Me dijo, porque yo ya creí en Cristo. Y las preguntas así, ¿verdad? ¿Y qué es creer en Cristo, hijo? Pues es que yo ya le pedí perdón porque soy pecador. ¿Y por qué tú eres pecador? Y yo dije, si este me responde que porque se porta mal y le pega a Lisa, está frito. No ha comprendido nada. Y vino y me dijo, papá, porque yo nací pecador, hay algo en mí. Y entonces yo empecé a redactar una serie de lecciones para él, del bautismo. Yo dije, yo como papá quiero que él comprenda algunas cosas básicas. Y yo me puse ahí a trabajar en la computadora. Y los estudiábamos, hermanos. Yo quiero animarlo, que usted haga lo mismo. Que sea usted quien le instruya en el bautismo a sus hijos. Mira, aquí tiene ejemplos y en este último, de Efesios 19, 1 al 7, usted se va a meter en problemas si no estudia. Es el momento cuando el apóstol Pablo se encuentra a algunos discípulos en Éfeso y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y ellos respondieron, los discípulos que habían sido bautizados, ni siquiera habíamos escuchado que existía el Espíritu Santo. El apóstol Pablo agarró y los bautizó. Si usted no estudia este pasaje, cuando lleguen ahí, usted va a tener problemas con sus hijos porque no les va a poder explicar. Entonces, tarea, hermanos, por favor, tarea. Estúdielo. Si se traba en la semana, háblele al pastor Arturo. Tiene muchas horas en el volante ahí, entonces entre establo y establo, échenle una llamadita. Y así se atoran, llame ya. No, hermanos, si alguno se atora en este punto, con toda confianza, vengan a la oficina, hablen, ¿verdad? Podemos ir a sus hogares. Cafecito con pan, las cosas son más rápidas, ¿verdad? Y platicamos, estudiamos la palabra. ¿Por qué se volvieron a bautizar? Las 3 que siguen son importantes, muy importantes, hermanos, como estos 2 primeros puntos. Pero enséñale a su hijo que el bautismo no lo es todo. Es el primer paso. Estudien juntos la palabra. Número 3, mantén tu comunión con Dios. Hay una pregunta muy común. ¿Qué pasa cuando pecamos después de haber creído en Cristo para salvación? Yo no sé si algunos de ustedes se hicieron esa pregunta. Es decir, ya creí en Cristo, ya me bauticé, pero cometí algo que no debía haber cometido. Hice algo que no debía haber hecho. Automáticamente en algunos hermanos los retrocede a su vida pasada. Es como todo el haber creído, el haberme bautizado, no sirvió de nada porque ya hice esto y los retrocede otra vez
Y hermanos, qué terrible es vivir así. Qué terrible, no hay paz, no hay gozo, porque vivimos preocupados por no pecar. Y tanta preocupación es pecado. Entonces estamos tan preocupados por no pecar que terminamos pecando preocupados. ¿Qué pasa entonces? Dos cosas. El pecado no puede destruir nuestra relación con Dios, es decir, Padre e Hijo, pero sí nuestra comunión, nuestra comunicación. ¿Conoce padres que pasan semanas sin hablarse con sus hijos? Ahora resulta que nadie los conoce. Bueno, ¿ha escuchado de algún padre en su vida adulta que no tiene comunicación con su hijo? Sí. ¿Perdieron la relación padre-hijo? No, ¿qué perdieron? Comunicación. Sigue siendo su padre, sigue siendo hijo. El hijo pródigo, ¿dejó de ser hijo porque era pródigo? No, seguía, es más, por ser hijo, dijo, no hombre, yo me voy a levantar y voy a ir a casa de mi padre. O sea, él estaba tan seguro de que era hijo, que estaba dispuesto a regresar, avergonzado, pero estaba dispuesto a regresar. ¿Por qué? Porque él estaba seguro que seguía siendo hijo. ¿Qué fue lo que perdió? Su comunión. Iba para recuperar su comunión. La oración y la lectura de su palabra son los eslabones que nos mantienen unidos a Él. Este texto tan conocido, hermanos, Efesios 1:9. ¿Qué pasa si yo peco como creyente? Me equivoco, digo algo, pienso algo, ofendo al Señor. ¿Ya por eso me quitó otra vez el ser su hijo? Algunos piensan que sí, pero en la palabra no encontramos eso. Lo que nosotros encontramos es esto, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él es nuestro Padre. Él es fiel y justo para perdonarnos y luego limpiarnos y seguir. No es peco y ya no voy a la iglesia porque soy muy pecador y ya no voy. Ya mejor me alejo. Algunos toman esa actitud, se equivocan y se alejan de la iglesia, pero no, es fiel y justo para limpiarme. Eso es lo que deben saber nuestros hijos. Eso es lo que debes saber, joven, si te has equivocado. Si te has equivocado, querido joven, querida señorita, no es alejarte, es entrar a su presencia. Queridos padres, si se han equivocado, esto es lo que nos presenta la Escritura. Habla con tu Padre a través de la oración. Los discípulos del Señor Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Los creyentes decimos que no rezamos, ¿no es cierto? Los cristianos no rezamos. Pero si usted reflexiona sus oraciones, probablemente usted ha aprendido a rezar. La próxima vez que ore se va a acordar de mí. Si usted reflexiona sus oraciones, probablemente usted lo que hace es rezar. Enséñanos a orar. ¿Dónde aprendemos a orar? En la palabra del Señor. ¿Por qué debemos orar de manera individual? Aparte de orar juntos en familia. ¿Por qué debemos orar de manera individual? Por esto, hermanos. La oración privada permite un acercamiento más íntimo. Ese es el momento, hermanos. Ese es el momento en el que yo puedo acercarme a Dios como mi Padre y contarle mis dudas, contarle mis temores, contarle las tentaciones que acechan sobre mí, sin sentirme avergonzado porque aquí está mi esposa escuchándome. ¿Sabe por qué, joven, necesitas orar solo y cultivar eso?
Porque ese es el momento en el que tú te acercas a Dios y le dices, Señor, no puedo con esto. Me siento tentado a abrir la computadora otra vez. Me siento tentado a buscar ese tipo de literatura. Una y otra vez, Señor, vienen pensamientos recurrentes, ¿verdad?, a mi vida sobre esto. Ayúdame, Señor. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará. Anoche estaba poniendo la alarma y Lisa me dijo, papá, ¿qué vas a hacer tan temprano? Y es curiosita. Y entonces le dije, mira, voy a leer y voy a orar. Pero si ya oramos antes de dormirnos. Y ahí solo le dije, hija, hay cosas que yo necesito contarle a Dios, que no te las puedo contar a ti. ¿Cómo qué? Y entonces le dije, ¿sabes que hay miedos en mi corazón? ¿Sabes que hay muchas dudas en mi corazón, hija? ¿Sabes que hay temores aquí adentro? Por eso necesitamos orar individualmente, hermanos. Porque cuando oramos en privado experimentamos la gracia de Dios sobre nuestras luchas, esas luchas que le llevamos en privado. Sobre esos temores, ahí su gracia desciende tan ricamente y usted puede ver cómo el Señor se manifiesta en medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestros anhelos, en medio de nuestras carencias, en medio de nuestras dudas más profundas como padres. Ahí el Señor se revela, ahí se muestra. Así que, querido joven, toma tiempo con el Señor, cuéntale. Él no te va a juzgar. Hay un autor, es un cantautor, ya no lo escucho por muchas razones, pero una de las últimas canciones que todavía escuché, seguramente ustedes lo conocen muy bien, que dice, cuando nadie me ve, en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad. Porque cuando usted está solo con Dios, usted no puede hablarle de cuán bueno es. Él lo sabe todo. La quinta y última, tentaciones. ¿Por qué sigue siendo atractivo el mundo? ¿Por qué sigue siendo atractivo esa tentación? ¿Por qué sigue siendo atractivo esos pensamientos? ¿Por qué sigue siendo atractivo lo que antes nos atraía si ya somos cristianos, si ya somos sus hijos? Bueno, tenemos que entender que hay tentaciones y tienen sus fuentes, y por lo menos en la Escritura encontramos tres. La primera de ellas, nuestra naturaleza corrompida. Nuestra naturaleza corrompida. O sea, en el corazón de su hijo hay una naturaleza que va siempre contra Dios. Y aunque usted le diga, hijo, pero ya te bautizaste y te bautizó el pastor Mario. No, en su corazón hay una naturaleza que va contra Dios. En su corazón, querido hermano, querida hermana, hay una naturaleza que va contra Dios. Y que sus hijos pueden dar testimonio de esa naturaleza. La cultura que nos rodea, primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Por eso esta autora me encanta, comienza a ser una de mis favoritas, que cité al principio. El mundo, la cultura comienzan a ser tan atractivos, siguen siendo tan atractivos. Desde que salimos de casa ya estamos expuestos, pero también no debemos olvidar que tenemos otro enemigo llamado Satanás. Y Satanás en la palabra es descrito como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. No dice el texto, Pedro no dice
que anda buscando a quién entretener, con quién pasarla bien, con quién divertirse. El apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Sabe qué dicen muchos padres? Ay, pues yo le voy a dar permiso a mi hijo que lo pruebe para que luego no le cuenten. Que lo pruebe para que luego no le cuenten. No, Satanás no anda buscando que sus hijos prueben. Satanás anda buscando destruirlos. Con las tentaciones no se racionaliza. No se vive de corazonadas. Jeremías 17:9 dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Con el pecado, con tus tentaciones, no te sientes a racionalizarlo, a razonar. No es como a ver si le hiciera aquí, No. No te detengas frente a él. No. Y esa es la importancia, por eso continúo con este tema. Mantente alerta. No digas, a mí no me va a pasar. ¿Saben, hermanos? Los pastores tenemos que tener el mismo cuidado. No somos inmunes al pecado. Claro, usted nos ve aquí, predicamos y hablamos de la palabra. Pero no somos inmunes al pecado. Tenemos nuestras luchas, nuestras tentaciones. Así como nos ve, hermanos. Bien guapos. Tenemos nuestras luchas. Tenemos nuestras dudas. Sobre nuestro corazón asaltan temores. Nos cargan nuestros hijos como los cargan a ustedes. Pecamos más frecuentemente de lo que nos gusta reconocer. Lot, ¿se acuerda de Lot y Abraham? Crecieron, llegó el momento de separarse. Y tenían que tomar una decisión. Y Lot dice que vio el valle cercano a Sodoma y Gomorra y dijo, se ve buena tierra, yo me voy para acá. Conocemos la historia. Perdió a su esposa y terminó cometiendo la mayor perversión con sus hijas. Eso de a mí no me va a pasar. Por favor, hermanos, tenemos la evidencia bíblica. Además, 1 Corintios 10:12 dice que no debemos sorprendernos porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Se ve tan atractivo el pecado, pero no lo es destructivo, es el lobo disfrazado de oveja. Así que debemos tener cuidado. ¿Qué hacer? Fortalece tu vida espiritual. Aquí están los textos. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Fortalece tu vida espiritual. Huir, querido joven, querida señorita, no es de cobardes. No lo es. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. Hay ciertas cosas en las que nuestros hijos no deben estar. Punto. Hay ciertos permisos que nuestros hijos no deben tener. No lo entienden, se enojan, claro. Pero hay ciertos permisos que no. Huye, huir no es de cobardes, no lo es. Huye y sigue la justicia, la fe, el amor con los que de corazón limpio buscan estas cosas. Ve detrás de ellos. Practica el discernimiento, crece en tu discernimiento.
esta semana me tocó una salida con Suriel, fuimos a un asunto y me dijo, papá, ¿qué es el discernimiento? Porque vio que estaba trabajando en el mensaje. Así que cuando íbamos en el carro me hizo esa pregunta, ¿qué es el discernimiento? Y justo de nosotros iba un auto blanco y tenía ahí unos colores interesantes y le dije, a ver, dime, ¿qué colores son ese auto? Me dijo, blanco y había una parte muy llamativa negra. Le dije, ¿sabes que muchos piensan que discernimiento es distinguir entre blanco y negro? Y le dije, pero eso hasta un ciego lo hace. Si aprende, sabe distinguir eso. Le dije, ¿sabes qué es el discernimiento, hijo? Distinguir entre la verdad y la mentira disfrazada de verdad. Eso es discernimiento. Que mi hijo sepa qué es bueno y qué es malo, hermano, no debería sentirme muy orgulloso de eso. Ay, gracias a Dios, mi hijo le dijo que no al cigarro. Eso no es discernimiento. Alguien que no es creyente, ¿verdad? Y que está consciente de lo que produce el cigarrillo, pues decide no fumar. Ya por eso no es el discernimiento bíblico. El discernimiento bíblico es saber distinguir entre la verdad y aquella mentira que se disfraza de verdad. Y para eso la palabra es suficiente. Para eso la palabra es suficiente. Así que hermanos, ¿se dan cuenta que tenemos mucho que hacer en la vida de nuestros discípulos? Por eso le digo con 8 lecciones, hermanos, pues no se puede, hermanos, con 8 lecciones. Esas son las primeras gotitas, pero cuando ya empieza a crecer, claro, ya los vamos entrenando en otras cosas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta enseñanza? Porque yo quisiera pedirles, hermanos, si hay hogares que no han sido discipulados, queridos jóvenes, si no has sido discipulado, detente a estudiar lo básico. A veces andan, una persona una vez me preguntó que cuál era mi opinión de Gog y Magog. Y quería que le explicara, ¿verdad? Que le diera clases de escatología. Y mi primera pregunta fue, ¿ya leíste la Biblia? No, pero ese tema me llama la atención. No, vete a leer la Biblia. Aquí te explique la Biblia, pero un tema bíblico, pero no has leído la Biblia. Y estoy hablando de un creyente. A veces así somos, nos gustan los temas así que están de moda, pero ¿qué hacemos con nuestras tentaciones? ¿Qué hacemos con nuestras luchas? ¿Qué hacemos con nuestros temores? Eso es más importante que determinar Gog y Magog. Algún día voy a predicar de Gog y Magog. Pero eso no es lo trascendente, hermanos. Entonces, ¿verdad que esperar que nuestros maestros de escuela dominical disipulen a nuestros hijos? ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Verdad que estamos engañándonos a nosotros mismos? Y gracias a Dios porque lo hacen y lo seguirán haciendo, y hay maestras más jovencitas que se están preparando y que en algún momento ellos van a tomar el lugar de estas hermanas. Gracias a Dios por eso. Seguiremos alentando que haya más maestros de escuela dominical. Pero desde este púlpito también seguiremos alentando que los padres sean discipuladores de sus propios hijos. Así que hermanos, entren esta semana a nuestra página ibg.mx, entren a esta pestañita que dice nosotros, vaya a la sección lo que creemos y encontrará estos 2 folletitos. Ahí están, las 4 verdades y los 8 principios básicos para mi nueva vida. 8 principios básicos, gotitas, disipule a sus hijos. Le tomará 2 meses, pero dé los primeros pasos con ellos. Cuando haya terminado, seguiremos adelante. Pero esto es importante. Queremos, hermanos, creemos que los discípulos se forman mejor en casa. Hagamos de nuestra casa una iglesia. Pregúntenle a sus hijos cómo van con su lectura bíblica. Monitoréelos. Oye, hijo, ¿cómo te fue con tu lectura? Y ahí pues usted se dará cuenta si leyeron, no leyeron, cómo van. Y si alguno dice, pastor, yo no estoy seguro de que he creído en Cristo. En mí no reposa esa seguridad
y esa convicción de que yo soy cristiano. Si algún hermano, alguna persona, ¿verdad?, entre nosotros dice, pastor, yo traigo para que mis hijos comprendan el Evangelio, pero yo mismo no lo comprendo. Pero hoy me gustaría que alguien tomara tiempo conmigo, unos minutitos, y me llevara de la mano en comprender el Evangelio. Creo que son decisiones que merecen la pena tomar el día de hoy. Vamos a orar. Padre, como padres terrenales nos esforzamos tanto por darles lo mejor a nuestros hijos. Lo que nuestros recursos nos permiten, como mejor se los damos. Buscamos que su recorrido en esta vida sea lo más cómodo posible. Pero si les perdemos para la eternidad, qué pérdida más terrible y vergonzosa sería para nosotros. Ayúdanos, Señor, a pastorear el corazón de nuestros hijos, a hacerles nuestros primeros discípulos. Y así como están, hermanos, en esa actitud de oración, yo quisiera hacer una primera invitación. Algún joven, alguna señorita, algún adulto que dice, pastor, no he comprendido el Evangelio. No estoy seguro de que Cristo es mi Salvador. Creo que nunca he dado ese paso de fe. Pero me gustaría hoy que alguien tomara tiempo conmigo y me explicara un poco más el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Yo quiero entenderlo y de esa manera venir a los pies de Cristo. Alguien dice, pastor, yo estoy tomando una decisión. Solo levante su mano y alguien tomará unos minutos con usted. ¿Alguien este día? Quizá algunos padres deben tomar decisiones de comenzar hoy a discipular a sus hijos. Quizá, querido joven, debes tomar la decisión de comenzar a escudriñar los primeros pasos de la palabra, lo básico, y fortalecerte en medio de tus tentaciones, en medio de sus temores. Hazlo, toma decisiones. Hazlo esta semana. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a formar a la siguiente generación de discípulos. Entre ellos estarán los próximos pastores de nuestra iglesia. Entre ellos están los próximos diáconos, los próximos misioneros, los próximos profesionistas que en su lugar de trabajo harán la diferencia por las convicciones que sembremos en casa. Ayúdanos, por favor, a hacer esta labor que es tan amplia, pero que entendemos que es un mandamiento para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.